Vale, bueno, voy a empezar. Gracias a Grupo Álava, a mi amigo industrial, que siempre lo menciono, Juan, está ahí. Veo muchas caras conocidas. Y bueno, cuando contacté con el Grupo Álava me dijeron, explica una historia real y un caso de éxito. Entonces, esta presentación va a ir increciendo, con una historia real de Ford hasta un caso de éxito mundial. Soy Eduardo García, trabajo en la planta de Ford Valencia como gerente de ingenierías y, bueno, vamos a empezar de menos hasta el caso final. Bien, historia real. Voy a intentar sintetizar varias historias reales de lo que ha ocurrido en muchos años que estoy en Ford. Entonces, en este caso, el primer postulado que os diría, o que diría el grupo, es empieza a andar poco a poco, que al final alcanzará ese resultado de las metas por sí solos. Entonces, en este caso, hablamos de Juan Carlos. Si me quiere hacer caso la tecnología, ahora. Fallos del directo, suele pasar. Muy bien. Estamos hablando de Juan Carlos, un chaval que quiso empezar en la Escuela de Aprendices y tenía muy claro el objetivo, que era entrar a la Escuela de Aprendices. La Escuela de Aprendices es una escuela que lleva 45 años en Ford, que si entras en esa promoción y si consigues durante esos 2 años sacar la nota y no suspender, pues Ford te garantiza un puesto de trabajo en mantenimiento o en producción. La parte buena es esa, la parte mala, pues había una oposición, habían 300 alumnos, se tenía que presentar, solo cogían a 20, la nota de la prueba era un 7 sobre 10, con lo cual se tenía que esforzar, pero el objetivo estaba claro. El siguiente, como segundo postulado, no os marquéis objetivos a largo plazo, empezáis poco a poco, que al final vendrá por sí solo. En este caso, Federico ya estaba en la escuela y quería ser un buen técnico, o sea, cartera de ministro, ser un tío que cuando lo llamasen pues fuese resolutivo, fuese capaz, controlase muchas tecnologías. La parte buena, pues tendría su puesto fijo, reconocido, sería un gran profesional, pero para ello tenía que trabajar el fin de semana, turnos especiales, a turnos, etcétera, etcétera. Entonces esa es la parte un poco, y era muy joven, había salido de la escuela de aprendices. En este caso es Lourdes. Entonces, que no os diga nunca, no se puede, no sois capaces, no podéis conseguirlo, solo vosotros determinaréis si sois capaces. En este caso, ella ya estaba trabajando como técnica de mantenimiento en una planta, pero quería algo más. Entonces, la parte buena, el objetivo estaba claro, pues una ingeniería, una técnica, un industrial, un grado, seguir estudiando a turnos. La parte mala, trabajar y a turnos, pues es un sacrificio, pasar muchas horas de sueño, pero el objetivo lo tenía claro. En este caso, otra chica, Beatriz, y como cuarto postulado, trabajar con pasión, siempre lo que os guste. Buscar siempre trabajar con un equipo también con pasión, que al final esos resultados o ese objetivo llegará por sí solo. Entonces esta Beatriz ya era ingeniera, ya estaba trabajando en un departamento de ingeniería, pero buscaba desarrollar. Quería ser senior. Senior implica pues, llevar un equipo de unas 50 o 60 personas dentro de Ford, como una pyme. Tenía que seguir estudiando, seguir desarrollando, manejar el estrés, pero el objetivo también estaba claro. En este caso, Víctor, como sexto postulado, actúa como líder y no como jefe. El líder nunca tiene que recordar que es el jefe. En este caso, estamos hablando de Víctor, ya lleva todo un departamento, jefe de ingeniería de mantenimiento, pero ya lo tenía controlado. Quería salir de esa zona, quería crear valor, pero ¿qué quería hacer? Tenía que seguir formándose, ¿pero en qué? ¿A dónde iba? Tenía claro que tenía que hacer algo, no sabía por qué, pero seguir desarrollando. En este caso, José, recordar que la peor decisión es no tomar ninguna. Cuando estáis en puestos de responsabilidad, y muchos de vosotros lo estáis, te equivocas y sigues aprendiendo. Y así es como uno va creciendo. Entonces, en este caso, José ya era senior, ya llevaba todo un departamento, llevaba un tiempo, pero quería ser algo más. Gerente, no sabía por qué, pero quería seguir desarrollando. Se formó en másters de recursos humanos, máster porque, claro, pensar que viene una parte técnica, no te forman para llevar 50 o 60 personas, temas sindicales, sociales, etcétera. Máster en prevención de riesgos, 6 Sigma de calidad, máster en calidad y consiguió ser team manager. Xavi, como otro postulado, buscar una razón para hacerlo, no 1000.
para no hacerlo. Siempre que trabajáis con equipos, vosotros, seguramente, cuando estáis en un nuevo proceso, en un nuevo proyecto, sobre todo que hay que ser creativo, disruptivo, te encuentras el que te dice que no, que no, que no, que no. No se puede hacer, no se puede. Edu, no se puede hacer. Que no se puede hacer. No. Vamos a apartar eso y vamos a por el sí. Mucho más fácil. Entonces, uno ya era team manager, Xavi, y quería hacer algo diferente, crear valor, dejar un legado. ¿Para eso qué tenía que hacer? Investigar. Investigar, sacarse un doctorado. Pero claro, en una fábrica de manufacturing, o sea, de manufactura, un doctorado suena como un poco raro. ¿Qué tenía que hacer? Seguir estudiando un montón, ser mucho más creativo y buscar algo. Porque o sea, está la innovación, está el desarrollo y la investigación. La investigación no sabes lo que vas a crear, no sabes hasta dónde vas a ir, pero sabes que tienes que intentarlo porque puedes dar un valor. Entonces, todos estos personajes no existen. Esta es mi vida en Ford en mis 34 años que voy a cerrar el 2 de septiembre. Entonces, cuando salí de prensas y me fui a carrocerías, claro, prensas, tiempos de ciclo de 6, 7, 8 segundos. Me voy a carrocerías, 47, 45, 50 segundos. Todo un mundo, mi cabeza explotó de oportunidades. Entonces, uní todo basado en el tiempo ciclo y entonces investigué lo que hemos denominado como mini términos, un nuevo concepto de predictivo donde somos capaces de medir, cuantificar y saber el deterioro de equipos industriales, de miles de equipos industriales. Ahora seguiré. Claro, te sacas el doctorado y mi director de tesis, que está por ahí escondido, me dijo, ¿lo marcas, lo dejas en una pared o hacemos algo más? Claro, pues yo muy cabezón, soy Scorpio, dije, vamos a hacer algo más. Salió en muchos medios de comunicación, tuvo impacto, sí, pero investigar requiere dinero. O sea, investigar, yo voy al director de fabricación, que fui, y me dicen, Edu, aquí hacemos coches, aquí tengo un budget para hacer coches, no para investigar. Te entiendo, pero déjame libertad. Me dijo, feel free. Y eso es lo que pasó. Nos fuimos a un montón de congresos, incluso al de ese azulito en Livonia, en Detroit, donde está la sede de Ford, de Global Data Analytics, a presentar los mini términos, porque el producto era bueno. O sea, sabíamos que éramos capaces de predecir el deterioro de los equipos, sacar alarmas y demás. Luego lo mostraré. Entonces ahí fuimos congresos, más congresos, que si Praga, que si Lisboa, que si París, que si Berlín, moviéndonos muchísimo, hasta que al final, mini términos, tuvimos la gran noticia de que evolucionó. En las plantas de Ford Europa se cogió como modelo predictivo. Pero luego tuvimos otra gran noticia. En todas las plantas del mundo, es que lo cuento y me estoy poniendo fuera de punta, lo juro. Yo soy muy humano, o sea, lo estoy contando porque es que fue así. Recibimos unos correos de que cogieron en todas las plantas del mundo, lo cogieron como estándar para todos los modelos que se van a hacer nuevos. Quiere decir que la lógica de programa de los PLCs han dejado un apartado para los mini términos. Y ahora, ¿qué son los mini términos? Vamos ahora, pasamos de la historia real y nos vamos a meter un poco ya en el charco tecnológico. Cuando hablamos de sistemas predictivos, ¿qué queremos que sea? Pues monitorizar todos los elementos. En las plantas que yo dirijo, solamente en carrocerías, tenemos 2.200 robots. Tenemos más de 50.000 assets, equipos identificados con nombre y DNI. Lo digo esto porque, claro, ¿esto qué implica? Mucho dinero. Queremos que sea en real time, que todo suceda, que yo me entere enseguida, que se entere el técnico de línea, el encargado, el process coach. Eso es muy bonito, pero cuesta dinero. Queremos que sea sin errores. Un sistema predictivo, y muchos de aquí sabéis y sois expertos en predictivos, si generas falsos no case, falsos negativos, ¿qué hace el personal de planta? Desconectarlos, no cree en él. Con lo cual, no puede haber falsos no case en un sistema predictivo cuando tú ya has derivado ese producto al cliente, que es producción. Y un sistema de alarmas también que sea en real time. Yo analizo, está muy bien, pero tú tienes que avisar inmediatamente a esos operarios, o si no, no funciona. Todo esto, si lo basas en sensórica, pues industrialmente es inmensamente caro, cuando hablamos de miles de equipos, con lo cual no es feasible, es un sueño, sí, pero resulta altamente costoso su implantación. ¿Qué son los mini términos? Esto es un poco un ejemplo. Todos los equipos, todos, desde una clampa, un cilindro, una prensa, un cargador, una pinza soldadura, todos tienen su holgura propia, todos tienen una variación de tiempo. Eso quiere decir que tiene una variación, una media y una desviación estándar. Si lo podemos medir, lo podemos detectar, lo podemos predecir.
Todo esto, cualquier equipo que genere un tiempo, que necesite un tiempo para manejar un proceso productivo, mover una pieza, estamparla, manejarla, etcétera, tiene ese tiempo con esa desviación y esa media. Como es tan sensible, hablamos de que estamos manejando los tiempos de ciclo de los PLCs. Hablamos de 10, 12 milisegundos. Con lo cual, todas esas gráficas, que son gráficas reales, hablamos de décimas y centésimas de segundo. ¿Qué sucede? Un retén, un cilindro que empieza a bloquearse, que le falta lubricación, que tiene una fuga, que tiene una colisión, que tiene una cantidad de patologías, es tan sensible que lo detectamos. Estamos anticipando a que esa clampa que está en una estación, que es un cilindro así, que está empezando a deteriorar, si no haces nada, en X tiempo te va a parar la producción. Un simple cilindro. Imaginaos el coste de tener el personal ocioso sin trabajar más la pérdida de producción. Entonces, en la parte izquierda, ahora no sé si se ve, pero ahí es el global, o sea que esta semana tenemos más de 30.000 equipos monitorizados en todo el site. Body, stamping, pinturas y assembly y montaje. La parte derecha vuestra, izquierda vuestra, el 90% están monitorizados con minitérminos. La parte central, en aquellos equipos que son críticos, por ejemplo, elevadores, hemos puesto un sensor de temperatura y vibración para los motores. Son equipos críticos, los hemos protegido doblemente. Y la parte izquierda mía, aquellos equipos que no tenemos comunicación, por ejemplo, los puentes grúa de estampación, son puentes grúa enormes que levantan sobre 40, 50, 60 toneladas. Entonces, los job plan de preventivo son muy costosos de hacer. Operarios tienen que subir línea de vida, arneses, etcétera, etcétera. Eso es un coste y además es un riesgo. Estamos hablando de 30 o 40 metros de altura. ¿Qué hemos hecho? Hemos desarrollado unas antenas con LoRaWAN a 868 MHz. ¿Por qué? Porque es libre, no hay que pagar nada. Y entonces hemos desarrollado ese equipo, le hemos puesto esos sensores con llevar alimentación 24 voltios. La sensórica protegemos los motores de elevación, traslación del carro, traslación del puente, las ruedas, los rodamientos, lo protegemos y enviamos esa información a través del LoRaWAN del esclavo al maestro. Y el maestro lo tenemos 100, 200, 300 metros en el PLC de abajo de planta. Con lo cual hemos cubierto equipos críticos que no teníamos conectividad. Hemos ido más ahí, hemos evolucionado en minitérminos. El 52% de los datos que se manejan son datos malos. ¿Qué sucede? Cuando empezamos con los minitérminos, uno de los primeros bloqueos fue esa transferencia de datos, pasar de show floor, de planta, todos esos datos a IT. Estamos hablando, claro, empezamos 500 minitérminos, 500 equipos, luego 1.000, luego 3.000, luego 5.000, la cosa se complicaba. El algoritmo, el primero que hicimos, tardó 10 horas. Mi equipo estaba ahí, emocionado, 10 horas. Yo ya, está bien, pero 10 horas, chicos, empezaron a programar, pam, se cortó a 6 minutos. Y ahora mismo un equipo está deteriorando, es en real time. Entonces, hablamos de 400, 500.000 datos por hora que estamos enviando para poder ser tratados. Entonces, el dato, esta gráfica me gusta mucho, el dato primero lo recibimos. Todos los PLCs mandan una cantidad ingente de datos. 500.000 datos por hora, 32.000 equipos. Hay que ordenarlo. Ordenarlo quiere decir lo que son clampas, lo que son pinzas, lo que son prensas, lo que son cargadores, lo que son hasta 200 familias de equipos diferentes que tenemos catalogados. Luego lo tenemos que organizar. Tenemos 1.000 de este, 2.000 de este, 3.000 de este. Todo esto es la parte de arquitectura informática que luego os enseña en un layout. Luego, una vez que los tenemos que graduar. ¿Cuáles son más críticos? ¿Cuáles son los de más población? Y los presentamos visualmente para luego hacer una historia. ¿Cuál es la historia? La gráfica final. Al final de todo esto, al técnico de línea, el jefe de equipo, el encargado, tiene que llegar lo fácil. Un trenchar que le diga, el equipo este que está en esta planta, que está tal, está yendo peor, para que actúen. Él no sabe de Big Data, Machine Learning. Le está llegando una gráfica a su móvil y está diciendo, este equipo que es este de aquí está yendo peor. Y eso es la historia final. Este es el ejemplo de, voy a pasar ya a casos reales, puentes grúa, donde ponemos los sensores y a través de LoRaWAN estamos transmitiendo cerca de casi 528 variables en total, donde tenemos controlado todos los puentes grúa. Y antes no lo teníamos. Ahora los 12 puentes grúa, si en caso de que empiece un rodamiento a fallar, a vibrar, etcétera, actuamos el fin de semana y evitamos la parada de producción. Este es un ejemplo de solapando, hemos hecho un overlapping de la gráfica de temperatura y vibración, donde distintos turnos,
Cuando hicimos este diseño de experimentos teníamos que asegurar tener datos suficientes. Bueno, pues ya estamos totalmente convencidos, tenemos miles de datos. O sea, no se pierde datos utilizando LoRaWAN. En este caso, otro caso real que hemos evolucionado en minitérminos es la pinza soldadura. En la parte que sé los defectos, pensar que un coche que veis por ahí tiene de 4.000 a 6.000 puntos de soldadura. Es un proceso crítico de calidad. Entonces, una mala soldadura debida a múltiples factores, uno de ellos es el desalineamiento, o sea, la pinza que se ve ahí, los portacápsulas que estén desalineados entre sí. Entonces, el mercado que te ofrece sistemas de visión, está muy bien, pero claro, ya volvemos a el precio no justifica la inversión. Un sistema de visión que te cueste miles de euros para ver si está desalineado 360 grados, etcétera, cuesta mucho dinero, con lo cual no es físico, volvemos al inicio. Entonces, ahora es donde empezamos a bautizar el segundo baby, que es I3OT. O sea, estamos pasando del IoT al I3OT. ¿Qué quiere decir? Queremos sacar información de lo que ya tenemos instalado, no instalar más cosas. Y este es otro ejemplo de la evolución del minitérmino. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Las pinzas, al final, es un cortocircuito en continua. Lo que hemos hecho es, ¿por qué no medimos con campo magnético ese cortocircuito? Modelamos ese campo magnético, lo pasamos a corriente digitalizamos, LoRaWAN a la base de minitérminos. Entonces, desarrollamos este dispositivo. Este dispositivo es, arriba están las tarjetas, lo que es el flujo, el layout, sensores de Hall, de campo magnético, medimos a 90 grados y entonces sacamos un patrón. Esa pinza, cuando está alineada y calibrada, tenemos un patrón. Ese patrón lo enviamos a minitérmino, lo tenemos calibrado. En el momento que hay una desalineación, me salta la alarma, porque tengo el perrito guardián ahí 24 horas vigilando los algoritmos y hemos completado otra familia con otra patología distinta y en este caso afectando a la calidad, con minitérminos. Pero hemos ido más allá. Otro punto para proteger las pinzas soldadoras, porque nos sentíamos indefensos. Esto no lo hay, no hay en el mercado. Era cuando empieza a haber un deterioro en la pinza, en el secundario, en toda la parte de atrás, lo que se ve en el circulito, por diferentes factores. Un mal mantenimiento, una fuga de agua, un desalineamiento que hayan hecho un preventivo, un correctivo mal ejecutado, un tornillo que se empieza a desenroscar, o sea, una cantidad de síntomas que le puede pasar. Entonces, ¿qué hace el control de soldadura? Métele más corriente, porque tiene un objetivo, soldar. Y eso son lo que ocurre en los secundarios, en los flejes, por efecto Joule. O sea, al final le meten más corriente y lo que haces es quemar. Entonces, lo que hicimos es lo mismo. O sea, vamos a hacer el I3OT. O sea, vamos a convertir la parte secundaria de la pinza por la ley de Ohm, vamos a modelizarlo, vamos a digitalizarlo y vamos a meterlo a nuestra plataforma de minitérminos. Con lo cual, esta es la plataforma dentro, le hemos bautizado como GES, que cuando empieza a subir los GES quiere decir que el control le está dando más corriente a esa pinza y nadie se está enterando. La línea sigue produciendo, pero esa pinza ya está dando signos de que me voy a estropear. Esto es 100% efectivo. Cuando sube los GES, esa pinza en X tiempo va a romper. Otro ejemplo igual, y bueno, tenemos multitud de ejemplos. Y ahora pasamos al mundo de estampación. El mundo de estampación, sabéis que cuando tenemos una avería, estamos hablando de 500.000, 800.000 euros de coste. Y la planta de estampación, yo nací ahí como operador de mantenimiento y luego pasé a llevar la ingeniería. Estamos hablando de averías de larga duración, averías de trabajar a 3 turnos, lunes a domingo, con alto riesgo, porque manejas, fijaros, puente grúa, el cabezal, estamos hablando de engranajes de 2 metros y de alto coste. ¿Cómo lo protegemos? ¿Cómo protegemos una prensa? Además, una prensa antigua. Volvemos al I3OT. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es modelizar el tonnage monitoring, o sea, el tonelaje de la prensa de cada uno de los pies de biela, lo hemos digitalizado para saber la pegada si está equilibrada de cada uno de los pies de prensa. Entonces, una vez que tenemos el valor del tonelaje, imaginaos una mesa. Una mesa, si le cortas una pata, ¿qué hace la mesa? Se desequilibra. Pues una prensa trabaja igual. Tenemos que, si trabaja 80 toneladas por cada pie de biela, que traducido a lo que es el portátil son 800 o 1.000 toneladas, las tenemos hasta de 3.000 toneladas, tiene que estar equilibrado esa fuerza. Entonces, lo hemos bautizado como el Center Condition Monitoring, que es, sacamos el centro de gravedad y hacemos un cono virtual en 3D. De manera que cuando la prensa está trabajando, ese cono tiene que estar centralizado. Si en algún momento tenemos una desviación en alguno de los pies de biela, porque tenemos pues un problema en la sobrecarga, un problema en la compensación, un problema en la regulación, etcétera, en la parte mecánica, este cono lo que va a hacer es
ir desviándose poco a poco y entonces nos está anticipando de que algo está pasando en esa prensa. Bien, ¿cómo advertimos y cómo informamos al personal de la planta? Esto es la plataforma de abajo de Minitermios, tenemos WebSteam, tenemos correo y tenemos nuestra plataforma de mantenimiento que es Máximo. En el momento que se genera una alarma, inmediatamente, en el mismo momento, a ese grupo responsable, a los team managers de producción, etcétera, mantenimiento, se le envía una alarma a su teléfono por WebSteam, se le envía una alarma al correo con la información precisa de ese equipo. ¿Qué planta es? ¿Qué equipo es? O sea, su DNI, para que no haya pérdida. Y una gráfica sencilla, para no interpretar. Este equipo está yendo a peor, tengo que repararlo. Y luego hay un numerito ahí, por ahí, escondido, ahí arriba, que es la orden de mantenimiento. Se genera automáticamente una orden de mantenimiento con toda la información de la alarma dentro de la orden. No tiene que ir un operario a ir rellenando y luego hacer la acción y luego volver a ir y volver a completarla y cerrarla. Eso es un desperdicio. Automáticamente todo esto se genera de manera en una sola alarma en los tres conceptos. Este es el layout, este slide es importante para explicar un poco la arquitectura que comentaba antes. La parte esta de la derecha tenemos los PLCs, Siemens, Alambrale, que son los estándares de Ford, tenemos los sensores de LoRaWAN, todo lo recogemos MQTT, el estándar de recepción de datos, ahí estamos hablando de IT, ya nos hemos pasado de planta a departamento IT, entonces los recogemos los datos y luego los damos en el punto 3 a un distribuidor recolector de datos. Ahí cogemos datos también los parámetros de las pinzas de soldadura y de las atornilladoras automáticas. Las atornilladoras automáticas, ahí controlamos el par, el ángulo, la fuerza, etcétera, etcétera. Todo lo enviamos a nuestra base de datos y a partir de ahí, con Python, programamos los algoritmos, tenemos diferentes algoritmos para cada familia y dependiendo su patología y demás, y luego la parte bonita del dashboard y luego las APIs de envío de alarmas. Pero vamos a dar un salto. Estamos en el predictivo, nos vamos a ir ahora al prescriptivo y prognosis. Porque, claro, sabemos que un equipo empieza a ir mal, pero ¿cuándo lo cambiamos? ¿Dentro de 5 días? ¿Dentro de un mes o dentro de 3? Una clampa de un fabricante X puede costar 4.000 o 5.000 o 6.000 euros. La cambiamos ya. A lo mejor puede aguantar un mes más o 2 meses más. Ya estamos hablando de dinero. Eso multiplicado por muchos equipos, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, imaginaros una neurona. Tenemos una neurona, hablamos de redes neuronales, donde le metemos todas las patologías de una familia de un equipo, en este caso de pinzas. Ahora, imaginaros una red neuronal donde tenemos, como ya llevamos muchos años, tenemos muchos trend chart, comportamientos, diferentes gráficas, clasificados para cada equipo industrial. Lo que son pinzas, clampas son clampas, cilindros, etcétera, etcétera. Y vamos rellenando esa red neuronal para que ella nos vaya diciendo, arreglo a esas averías que ha tenido, la cantidad de fallos que ha tenido durante un tiempo para que me pueda predecir a nivel de probabilidad cuándo es aconsejable cambiarlo. O sea, si tenemos un roadmap de equipos, me diría, pues el 85% este equipo lo puedes cambiar, lo debes de cambiar en 10 días, o después de 15 días, o después. Ya tengo una probabilidad, ya tengo un indicio de cómo poder actuar. Entonces, al final, cuando hablamos de predictivo, tenemos dos familias. El predictivo, que se ha actuado y no ha generado una parada de producción, y el predictivo, que nos ha podido actuar y ha parado la línea. Entonces, ese predictivo es el peligroso, el que ha parado la línea. ¿Por qué? Pues porque cuando tienes muchas alarmas, no has tenido gente, no te daban horas extras, el turno especial no funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienes dos familias, el que te para la producción y el que no. El que te para la producción, al final, tú sabes que como tienes esa información, dices, en este caso, si actúas dentro de los 7,5 días, estate tranquilo, te salta una alarma. Al team manager de producción dice, yo como priorizo, si tengo aquí 40 alarmas o 60. Si te salta y te dices, esta alarma tiene menos de 7,5 días, estate tranquilo que no va a parar. Si pasas el umbral de 18 días, cuidado, estás en la zona roja. Tienes un 37% de probabilidad de que si no haces nada, tú vas a parar la producción. Con lo cual, ¿para qué nos sirve? Esto es máximo, tenemos ahí todas las alarmas de minitérminos para poder priorizar. Tú tienes que darle ayuda. Está bien que hayas sacado un sistema predictivo, pero tú tienes que ayudar al personal de producción. Solamente en jefes de equipo hay más de 200 jefes de equipo con sus áreas, sus líneas y demás. Entonces, hemos hecho esta catalogación para luego hacer una clasificación. Este es gran parte de todos los equipos que tenemos en esta plataforma minitérminos, cilindros, cobots, conveyors, etcétera. Entonces, ¿ahora qué hemos hecho?
clasificarlos. Como tenemos ese comportamiento, en este caso son mesas, esas son gráficas reales de mesas, de la planta de montaje. Tenemos datos de temperatura, en este caso de puentes grúa. Estamos clasificando pinzas de soldadura, los clasificamos, mesa de rodillos. Y ahora, para poder tener un sistema mucho más rápido, porque si no se colapsa la red neuronal, ¿cómo podemos hacer que funcione más rápido? Tenemos la información, la modelizamos matemáticamente y hemos utilizado espectrogramas. Ruido. ¿Por qué? Porque es muy rápido. Cuando trabajas con redes o con Machine Learning, si puedes modelizar a ruido, es sumamente rápido para poder clasificar. Entonces, estos son comportamientos reales de averías de equipos que tienen su ruido. O sea, esto es una novedad. Esto lo estamos haciendo en estos últimos 6 meses. Cada patología de un equipo tiene un ruido asociado. ¿Queréis escucharlo? Mirad. Ese es uno, el del medio. Y ese es un equipo que tiene ese ruido con esa patología. Y ese es el último, el de la derecha. Con lo cual, hemos podido simplificar una cantidad ingente de datos para poder trabajar en ese método de clasificación. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Un asset, elevadora, su DNI, tenemos sistema de alarmas, tenemos la priorización, porque hemos rellenado esa parte de prescriptiva de qué le pasa a ese equipo real. No es una parte de prescriptivo decir lo que dice el fabricante, hacer esto, esto, esto y armar servicio técnico, sino se está rellenando con lo que el técnico ha puesto en ese momento. He cambiado el rodamiento, he cambiado la manguera. Entonces, fijaros, esta información real, esa tabla de ahí, son órdenes de mantenimiento que el personal de la planta ha ido rellenando. Con lo cual, cuando le llegue al personal de mantenimiento esa avería, va a saber que actuando con las 4 primeras patologías tiene un 47% de acierto. Si sigue con las otras 5, un 26%. O sea, viendo esas patologías que sus compañeros durante meses atrás o años atrás han rellenado, con un 60% el técnico de mantenimiento sabrá que pues es el ventilador, es el conector, es la manguera y luego el resto pues son averías menores. Y esto es una gran ayuda para al final reducir el MTTR, el Mean Time to Repair. O sea, la actuación que se hace cuando una línea está parada, pues intentar ser lo más rápido posible. Con lo cual, el envío de alarma perfecto es la gráfica, la identificación, la orden de mantenimiento hecha en automático, la probabilidad de fallo de si no lo haces antes de estos días o más de estos días, tienes este riesgo, con lo cual tú te priorizas las tareas y luego la parte prescriptiva de ataca a estos 4 o 5 top 10, que tienes una posibilidad muy alta de que sea esa avería que provenga de ahí. Con esto acabo sin antes decir que de todo este baby de caso mundial nos dieron el Henry Technical Award en el 2019, que fuimos todo mi equipo y yo a Detroit, es el premio más grande a nivel mundial de Ford. Y claro, alucinamos cuando nos lo dieron, porque de empezar con una idea pequeñita lo que se convirtió. Luego, en el 2020, fuimos a un congreso de investigación, que nos enganchamos a congreso de investigación, nada que ver con el mundo del automóvil, nada que ver con Ford, y nos dieron también el Best Paper Award, el mejor artículo de ese año, con lo cual, pues súper contentos. Y luego ganamos el Global Manufacturing, el Technical Award, el 2020 también, y luego en el de Barcelona como planta tecnológica. Y todo esto, pues bueno, pongo este dibujito, que siempre acabo con este dibujito, que sin un equipo, pues esto no podría haber sucedido. Un equipo que tengo detrás, que trabaja con tanta pasión que es difícil pues predecir el resultado. Y esta foto pues salió de casualidad cuando nos dieron el Henry Ford y acabo todas mis ponencias poniéndola porque es muy graciosa y es lo que sentimos en ese momento. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que sea fácil? Sí, hay otras empresas que llegan a este tipo de desarrollos y luego hacen una especie de spin-off y lo comercializan, intentan repercutirlo en la industria, pues en proveedores o incluso en competidores y lucrarse, digamos, aprovechar esa invención, ¿no? de ese valor añadido. ¿Vosotros habéis estudiado esta idea? No, de venderlo no, porque al final yo, por mi sangre corre la Ford, entonces... O sea, trabajamos para la Ford y no vendemos
ideas así. Hacemos muchas best practices de seguridad, etcétera, y no se vende. No tenemos un departamento que diga, bueno, vamos a ganar valor, que podría ser, porque al final eso pagaría, habría un retorno para seguir investigando, pero no lo hay, no lo hay. Sí que es verdad que firmas unos contratos de confidencialidad y estás atado ahí. O sea, no vendemos lo que hacemos. Sí, o pedírselo a vuestros proveedores. Nosotros somos proveedores vuestros. Podríais, digamos, ayudarnos, ¿no?, a ser mejores proveedores para vosotros. Por eso lo... No, yo encantado, ¿eh? Yo casi todo digo que sí, o sea. Y te quería preguntar, dentro de una planta de producción de automóviles, como podemos ver, es muy complicado porque hay muchos assets, hay muchas máquinas y dentro de la complejidad la mayoría no son nuevas, es decir, son máquinas, digamos, viejas, ¿no? O robots o cualquier activo. Claro, esto que habéis creado, ¿no?, desde cero es muy complejo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre si los fabricantes de esas máquinas realmente, temas de estampación o pinzas o máquinas de cualquier tipo de los assets que tengas tú en la planta, ¿tú crees que ellos deberían invertir más en la parte de predictivo para que cuando todo esto llegue a la fábrica no tengáis que hacer todo este retrabajo? Porque al final es un retrabajo, porque el activo realmente, si es bueno, debería ser posible poder tener esos datos, ¿no?, y poder analizar lo que está pasando. ¿Crees tú que es algo que está fallando en los fabricantes? ¿Es algo que tiene que hacer el usuario final? ¿Cuál es un poco tu visión A ver, mi de punto eso? de vista, porque además yo estoy como champion en el Maintenance Operation System, todas las estrategias de mantenimiento desde hace 8 años. Entonces, esto ha sido un gran debate. Pero el predictivo, si lo pasamos años hacia atrás, era predictivo portable. O sea, cuando tú hablas de predictivo era, pues, y todavía lo hay, todavía lo hay. Está, no sé, mi amigo de Fluke, pues estaba por aquí, Eduardo, ahí. Entonces, es portable y se va, pero eso es un job plan, depende de un critical path, depende de horas de un personal, pero fue los inicios del predictivo. Entonces, claro, si en aquella época tú eras un fabricante de pinzas, oye, hazme este sistema, etcétera, etcétera, y dices, ya, pero te va a costar 3.000 o 4.000, y no lo tenían desarrollado, no estaba desarrollado. Lo de pinzas de desalineamiento tampoco está desarrollado. Entonces, eso sería un sueño. Yo pienso y quiero pensar que en el futuro los equipos que vengan en modelos nuevos tendrán una base de predictivo. Pero sí que es verdad que es un gran debate porque cuando hacemos reuniones con grupo staff es como que es que no van a pedir más. Y luego hay otro de los grandes errores del predictivo, y algunos de esta casa o de empresas dirán, hombre, es que es todo un negocio. Es que a nosotros como fabricantes se nos complica mucho la vida por problemas de ciberseguridad, por procedimientos internos, de ese dato sacarlo fuera. No podemos. Pero han venido un montón de proveedores. Oye, Edu, los datos nosotros gestionamos nosotros. Es que no podemos. O sea, está totalmente prohibido. Entonces, ojalá viniese todos los equipos con un sistema predictivo fiable, pero hoy en día no es así. Pero ojalá fuese así. Nos facilitaría mucho la labor. Ya. Bueno, muchas gracias.